Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy y les quiero presentar, me da mucho gusto presentar a la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, a Mari Carmen Arias Gómez, con una maestría en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. Tiene su consulta privada en el Hospital Ángeles Pedregal y trabaja con varios grupos bariátricos en el manejo del paciente con obesidad con y sin cirugía bariátrica. Fue secretaria académica de la Escuela de Altos Estudios en Salud de La Salle del 2017 al 2023. Es coordinadora del capítulo de nutrición del primer diplomado de sobrepeso y obesidad en el posgrado de medicina de la UNAM. Es coordinadora del diplomado de nutrición bariátrica del Instituto de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud y actualmente también es coordinadora del área de nutrición del Comité de Ciencias Afines del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Buenas noches, Carmen. Adelante, Buenas cuando noches, quieras. muy buenas noches, Blanca. Gracias por la presentación. Gracias a los que hoy nos acompañan en esta sesión académica. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, les voy a explicar por qué vamos a tratar este tema de enfermedades gastrointestinales en pacientes con obesidad. En realidad, cuando nosotros trabajamos dentro de esta participación que hacemos en los grupos multidisciplinarios, hacemos esta evaluación y seguimiento a los pacientes. Es cierto que tenemos un enfoque especialmente dirigido hacia este paciente obeso que se convierte en paciente bariátrico porque en muchas de las ocasiones este tratamiento va hacia cirugía bariátrica. Pero es cierto que cada paciente tiene una forma individual de verse y que en esto no podemos dejar a un lado la condición clínica. Y entonces, de acuerdo a esto, me gustaría platicar algunos puntos que vale la pena considerar cuando nosotros hacemos esta evaluación y además el seguimiento del paciente con obesidad. Sabemos que la obesidad es un riesgo de salud, es un riesgo de salud que hace que hoy nos encontremos reunidos y que se forme todo estos grupos multidisciplinarios alrededor de ese paciente con obesidad. ¿Por qué? Porque el paciente con obesidad tiene asociadas enfermedades que pueden llevarlo a un riesgo de mortalidad mucho más alto que un paciente que tiene un índice de masa corporal saludable o solamente con sobrepeso. Entonces, si vemos en esta gráfica, nos da de manera muy clara como un paciente que tiene un índice de masa corporal de 20 a 25, el riesgo que tiene de mortalidad contra un paciente que cursa con un índice de masa corporal de 35 a 40, pues es mucho más alto. Por esto es que el manejo y el tratamiento de esta enfermedad, de lo que es la obesidad, nos convoca a esta reunión. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan en la actualidad en un paciente con obesidad? Pues muchos. Sabemos que todas estas enfermedades están asociadas a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la prediabetes, el síndrome metabólico, la dislipidemia, el hígado graso, la apnea obstructiva, el síndrome de ovario poliquístico, desde luego, y hoy vamos a darle especial tratamiento al reflujo, a estas deficiencias vitamínicas. Desde luego, hay problemas que muchos de ustedes se encargan de tratarlos, como es depresión, ansiedad, la dismotilidad o la sobremotilidad en un paciente obeso. ¿Qué sucede cuando llega un paciente a nuestro consultorio y vamos a empezar esta evaluación? Bueno, algo que no podemos dejar a un lado y donde cada vez vemos más esta prevalencia y después de que vivimos una situación como fue la pandemia, pues hay estrés en el paciente que llega a la consulta, en general hay un estrés
que muchas veces está justificado, ¿por qué? Por el horario de trabajo al que se encuentra sujeto, por las distancias que recorre el paciente. Realmente, las personas que viven en la Ciudad de México se habrán dado cuenta que el tráfico ya era mucho antes de la contingencia. Bueno, pues ahora es peor. O sea, yo les puedo decir que el recorrido que yo hago para llegar al Hospital Ángeles en domingo o en sábado son 15 minutos, y entre semana llego a ser hasta 1 hora. Que puede haber compañeros difíciles, que este trato personal y estas relaciones interpersonales a veces son complejas, que todo hace que el dormir y el descansar y el recuperar el cuerpo no es del todo posible en muchas de las ocasiones, que hay fatiga, que se siente esta fatiga crónica que no sabemos a qué se le puede atribuir. Y pues desde luego hay una alimentación inadecuada, porque a veces platicando con los pacientes en consulta, seguramente a ustedes que son nutriólogas les llega a pasar, si hay una alimentación inadecuada, muchas veces sabiendo qué podrían hacer, pero el tiempo, el espacio, lo que hacen, no les permite tener una alimentación adecuada. Entonces, se come lo que se puede, donde se puede, a la hora que se puede y si se puede. ¿Qué, cómo afecta este estrés que vemos en el paciente y por supuesto que también en el profesional de salud en el cuerpo, en todo nuestro cuerpo? Afecta al sistema nervioso, afecta el sistema musculoesquelético, por supuesto el sistema respiratorio, el cardiovascular, el sistema endocrino. Y fíjense, de manera muy importante, y eso es algo que nosotros vemos, el sistema gastrointestinal y también el sistema reproductivo. Muchas veces con los pacientes vemos que esta digestión se altera porque hay un mal manejo de las emociones, porque hay un estrés que no permite que el cuerpo funcione de manera adecuada. Y entonces, bueno, pues aquí hay un resumen de lo que sucede, pues en la hipófisis se produce más adrenalina y cortisol. Esta adrenalina provoca que el corazón late más rápido y aumente el flujo sanguíneo. En la digestión disminuye el funcionamiento debido a que hay una liberación de cortisol, y esos jugos gástricos que muchas veces estamos esperando para que nos ayude como debería de ser a digerir esos alimentos en el momento en que nosotros tomamos esos alimentos, no están, ya se segregaron en muchos otros momentos en los que hubo un momento de estrés o de tensión, que pudo ser una junta, que pudo ser un disgusto, que pudo ser en el manejo, y esa toma de alimentos que no sucede con el tiempo y en el lugar y en la cantidad y con lo que debería de ser, pues además encima se ve sujeto a esta falta de funcionamiento del cuerpo como debería de ser. El hígado pues deja de almacenar glucógeno, está liberando glucosa de manera continua para convertirla en energía, y bueno, esto pues hace una cadena de mal funcionamiento que va, si se fijan, también muy relacionada con esa hormona que le tenemos un miedo tremendo y está bien que se lo tengamos, que es la insulina. ¿Cuáles son las causas por las que un paciente, y estadísticamente se ha medido, o va a consultar a un especialista en salud? Pues muchas veces por vías respiratorias, por el sistema musculoesquelético, porque por mala postura, porque utiliza mal los zapatos inadecuados, porque está mucho tiempo sentado. El estar sentado o manejando es una de las formas más sencillas con las que lesionamos nuestras rodillas. Desde luego el sistema cardiovascular, porque ahí se ve de manera efectiva y es algo en lo que el paciente realmente se ocupa y se preocupa por ir a ver. Y
estas enfermedades digestivas. El estrés mal manejado puede llegar a producir muchos síntomas inespecíficos que a veces es difícil realmente de poder determinar y diagnosticar. Em, Hay muchas veces en donde este mal manejo de emociones, este estrés incontrolado, eh, causa problemas en el aparato digestivo. Y bueno, y por eso muchas de estas enfermedades son enfocadas en algo que le llamamos síndrome de intestino irritable. Se llama irritable, ¿por qué? Porque habrá otra persona que le dé migraña o que le dé otra cosa, pero en este caso es el aparato digestivo quien se ve más lastimado. Desde luego por obesidad, porque esta forma de comer, cuando no tenemos el tiempo, el lugar, el espacio y la decisión de poder tomar las mejores opciones, pues nos lleva a a este problema que en el que hoy estamos envueltos. Y por supuesto, el sistema nervioso, hay muchas personas que requieren para poder relajarse y dormir, pues medicamentos. ¿Qué problemas digestivos cuando nosotros empezamos a hablar con el paciente nos describe? Pues algo como dice, tengo colitis. Ustedes seguramente se han encontrado con esto, o sea, a la hora de empezar a explorar y saber cómo es la digestión, si tiene un tránsito regular, si esa forma de comer le permite tener esta salud digestiva y nos describe colitis. Que muchas veces es esto del síndrome de colon irritable, y que a veces nosotros podemos ayudar a ubicar sabiendo dónde está la molestia localizada. Algo que también vemos con mucha frecuencia en nuestro paciente obeso son problemas de lo que llamamos este ardor que se describe como pirosis y que sabemos que es reflujo gastroesofágico y que esta distribución que va viendo de la grasa en el cuerpo, unida a estos malos hábitos de alimentación que vamos a ver más adelante, pues lo llevan a tener esto. Y muchas veces también, porque en el día, en este transitar para poder llegar al trabajo, hacer las juntas, atender a clientes o lo que tengamos que hacer, lleva a veces a no tener los espacios de comida, comer grandes cantidades y a veces alimentos muy condimentados en la noche y de ahí se dirigen a dormir y pues sucede que el problema de que llegan a tener esta molestia de lo que es el reflujo, pues no les permite dormir. Nosotros desde nuestra frontera, pues empezamos a buscar todo esto de dar esta educación en lo que es el estructurar al paciente y ver estos espacios y ver individualizadamente cómo podemos ayudar a ese paciente dentro de lo que tiene y de los horarios que tiene para que coma más saludable y desde luego algo que ayuda a un mejor manejo del estrés es mantenerse activo. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que además por este tipo de enfermedad crónica que ha venido desarrollando, que es la obesidad, y donde sabemos que es una enfermedad inflamatoria, que hay esa inflamación continua en el cuerpo por esa acumulación excesiva de grasa que hace que se desarrollen todas estas cadenas inflamatorias, pues también el estrés desarrolla una cadena que también produce una inflamación, hay respuestas inflamatorias en el cuerpo y especialmente en el intestino, porque también sabemos, gracias a todos estos avances que ha habido en lo que es el conocimiento de la flora intestinal, lo que llamamos hoy microbiota, y todo esto de cómo la comunicación del intestino con el cerebro
tiene esto que se llama hoy el segundo cerebro y tiene esta respuesta inflamatoria, causa estas alteraciones que se llaman funcionales que terminan en una dismotilidad y que a veces la respuesta es el tener estreñimiento, pero a veces también el paciente describe cómo tiene periodos de diarrea. Bueno, entonces, ¿cuándo vemos esto que ya podemos nosotros sospechar y comentar y compartir con el médico, con el internista que está en el equipo? Bueno, ¿cuándo hablamos ya de un síndrome de colon irritable? Pues de acuerdo a los, hay muchas formas de describirlo, pero de lo que te basas más en evidencia son los criterios de Roma. Si el paciente nos habla de que estos es antes de diagnosticarse, 6 meses antes de que se evaluara todo esto, ya tenía todos estos problemas. Que tiene dolor abdominal 3 días por mes, por lo menos. Que estas molestias que presenta de inflamación, de meteorismo, de dolor, cambian una vez que se defeca, pero también es cierto que cambia la frecuencia y cambia la forma. A veces hay constipación y a veces hay diarrea. Y entonces, además de que tenemos este paciente que tiene ya el problema de obesidad, también es cierto que el estrés, la depresión, una alimentación inadecuada, un estilo de vida que lo lleva a ser sedentario y la genética ayuda también a tener todas estas problemas de colon irritable. ¿Qué es importante tomar nota nosotros aquí? El paciente con la cirugía va a mejorar, sí, porque la alimentación cambia diametralmente, pero hay condiciones que están alrededor del contexto donde se desarrolla este paciente, donde ciertas situaciones y ante ciertos estimulantes va a presentar nuevamente este tipo de sintomatologías. Es bueno considerarlo porque el paciente, sobre todo en su etapa temprana, está abriendo esta forma de manifestarse hacia ese cambio de anatomía del aparato digestivo, da respuestas diferentes, unido a una condición clínica que ya tenía el paciente, está bien entenderlo, tomarlo en cuenta, porque va a ser necesario para la conducción que le vamos a ir dando al paciente en el proceso y a largo plazo. Cuando sospechamos, sabemos y cuando lo comentamos, sobre todo con el médico tratante, bueno, y hay esta sospecha de que hay colon irritable, es dentro de este proceso educativo que tenemos que hacer con el paciente, es también necesario explicarle que hay ciertos eh, elementos gatillo para agravar este tipo de malestar, de incomodidades que el paciente tiene. El alcohol, desde luego. Sabemos que además para el proceso que vamos a seguir en estos buenos hábitos que queremos hacer y además porque el proceso de cirugía bariátrica lo requiere, el alcohol no debe estar presente. La cafeína sí, y esto sabemos bien que va a haber que irlo conduciendo. Hay ciertos estudios que nos hablan de cómo vamos a manejar la cafeína. Vamos a tener especial cuidado con este tipo de pacientes. Desde luego el picante. Nosotros en nuestra población, algo que yo veo con frecuencia en el paciente es esta inquietud por tener ya el picante en su alimentación. Desde luego los lácteos, las grasas, los fritos, los empanizados, los azúcares simples. Los azúcares simples son un problema complejo en este tipo de pacientes y sobre todo hablamos de azúcares simples y azúcares añadidos, pero también hablamos mucho de los alimentos procesados. Además de este tipo de situaciones, también
el paciente tiende a presentar alergias alimentarias y a veces a alimentos que no son los que normalmente nosotros solemos ver en consulta, como puede ser el gluten y puede ser la lactosa, sino a veces es a alimentos que uno no piensa, ¿no? Como puede ser a veces la espinaca o a veces me dice, no, es que yo soy alérgica a la mandarina, o sea, está bien escucharlos. Ahora, ¿qué tenemos dentro de esto como protectores? Que también dentro de este proceso de educación está bien infundirlo. Bueno, la fibra. La fibra es importante poderla hacer presente en la alimentación de todos los pacientes, pero en este tipo de pacientes va a ser muy necesario que nosotros podamos hacerle esta diferencia entre lo que es una fibra soluble en agua y que al paciente le va a venir bien, como puede ser la chía, como puede ser la avena, como pueden ser este tipo de alimentos que tienen una fibra soluble en agua y cómo puede resultar más agresiva en periodos en los que el paciente no se siente bien y su digestión está más alterada, la fibra no soluble. O sea, un exceso de fibra en estos casos va a salir mal. Tenemos como una herramienta el FODMAPs, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, qué nos trae bien y qué nos trae mal. Volvemos a poner la fibra porque la fibra sí o sí debe de ayudar y debe abonar para tener un tránsito en ese intestino mucho más saludable y que esa microbiota apoye a tener una mejor salud digestiva, pero nos va a ir mucho mejor con una fibra soluble en agua, desde luego poder quitar el gluten y los probióticos pueden ser una herramienta muy buena para poder trabajar con estos pacientes. En esto otro, en donde no necesariamente es un síndrome de colon irritable, sino que hay inflamación. Hay inflamación. ¿Por qué? Pues porque puede haber ciertos alimentos que detonan sintomatología y que también está muy bien poder localizarlos y esto nos puede ayudar en este proceso de educación y de entrenamiento del paciente, como el alcohol. El alcohol, ¿qué le puede producir al paciente cuando sabemos que es ese desencadenante? Dolor abdominal, le provoca náusea, hay indigestión, hay un proceso de diarrea que es todavía mucho más sensible en las mujeres, porque las mujeres tenemos un proceso de lo que es la absorción del alcohol mucho más rápido, mucho menos protectora que los hombres. Y esta letra que ven aquí al lado, por ejemplo, en este caso C, es el nivel de evidencia que hay en esos estudios que estuve revisando cuando preparamos esta plática para ustedes. Bueno, la cafeína sí o sí. Cuando la cafeína se toma en cantidades mayores a los 300 miligramos de cafeína, que eso equivale a una taza como de este tamaño, ¿no? Una taza europea al día de un café recién percolado. Por supuesto, si ese tamaño de taza es de puro café express, pues no, pero un café americano como nosotros lo conocemos, recién percolado, puede ser mejor tolerado, pero más de esa cantidad no. Y en ese caso, pues vamos a tener que el paciente desarrolla síntomas como puede ser esta indigestión, el reflujo está presente y se exacerba y hay dolor abdominal y también fíjense que tiene un nivel de evidencia bastante importante. El picante. El picante es protector en muchas cosas, esta capsaicina que tiene el chile, ustedes saben como nutriólogos que tiene grandes cualidades desde que protege contra es un bactericida natural, es un protector contra cáncer, sí, pero también es un irritante y que normalmente estos guisos en donde se abunda también en el picante, normalmente llevan muchos otros condimentos. Entonces,
Se exacerba el reflujo gastroesofágico, sí, y se produce este dolor abdominal porque hay una indigestión en el paciente. La grasa, desde luego, cuando hay exceso de grasa, y son muchos los alimentos a los que se acude cuando se tiene esta sensación de que en todo el día no pude comer y cuando llego en la noche a tomar ese alimento, yo me preparo porque me merezco un gran alimento, porque trabajé, porque fui productivo, porque resolví, porque hice muchas cosas y además no tuve tiempo de comer. Entonces, en la noche merezco un gran alimento y ese gran alimento no va a ser una ensalada que va a llevar prácticamente condimentada con limón, va a llevar grasa y esto va a provocar dolor, va a provocar esta indigestión y puede provocar esta flatulencia que nuevamente va a inflamar el colon y va a producir este proceso de indigestión y del mal dormir y el mal descansar. Que también hay pacientes que abusan de laxantes, o sea, se comen mal, tienen malos hábitos y además no les gusta pasar un día sin que puedan, ir al baño y entonces usan y abusan de laxantes y esto, por supuesto, que al final les provoca colitis y una pésima mañana porque esta absorción y la forma en que funcionan, este exceso de medicamentos como son los laxantes en la noche, que están muy bien indicados cuando se requieren, pero cuando se abusa de ellos, el despertar en la mañana es confuso, se sienten mal, hay sensación de náusea, entonces también. Algo que protege, y por eso está la palomita en la presentación, es que el tener una buena hidratación, sí, por lo menos 1,5 litros hasta 3 litros de líquido y sobre todo cuando es agua simple y tiene este nivel de evidencia, protege y nos ayuda a mejorar la salud. Desde luego que si nosotros queremos hacer un redondo en esto y mejorar la forma en que el paciente se siente, pues tenemos que infundir esto, educar para que los hábitos sean saludables. Fíjense cómo el nivel de evidencia en lo que es la mejora de todos estos síntomas, pues tiene un nivel de evidencia altísimo, pero bueno, pues esto es, por supuesto, mucho más complejo de alcanzar y es a lo que nosotros queremos. Algo que nosotros podemos explorar y que son de las herramientas que podemos ir viendo y si tenemos tiempo de trabajar con el paciente, sobre todo en el preoperatorio, cuando el paciente está obeso, es ver si esta sintomatología nos ayuda a modificar sus hábitos y a ir formando y construyendo estos hábitos saludables, como que pues bajar la cantidad de lácteos. Se ha visto que realmente sí hay una susceptibilidad del paciente cuando va siendo más grande y no tiene, y tiene este estrés crónico que va manejando, a tener una menor intolerancia a lo que son los lácteos. Y sobre todo, y a diferencia de lo que nosotros pensamos, más intolerancia hacia ese lácteo que tiene mucha agua y que tiene entonces mucha lactosa, como esos quesos frescos, como la leche, que cuando no es deslactosada puede llegar a tener mucho más distensión. Una herramienta que también usamos cuando el paciente se siente realmente mal es esta dieta de FODMAPs. Esta dieta de FODMAPs lo que trata de buscar es bajar esos oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y hasta los polioles que son fermentables y que vienen causando toda esta cadena de sintomatología en el paciente, pero es prácticamente una dieta de eliminación. En algunos pacientes que son respondedores nos va bien, pero esta dieta normalmente la podemos, idealmente se debería mantener 6 semanas, pero
con 2 semanas que logremos ver con el paciente que haga esta dieta, ahorita platicamos un poquito más de ella, de qué manera podemos llevarla. Y después vamos regresando poco a poco a una dieta que no sea tan terriblemente limitante y que por otro lado sabemos que el paciente obeso tiene mucha carencia de lo que son las vitaminas y los minerales, pues este tipo de dieta nos causaría más problemas. La fibra, como habíamos hablado, es protectora, no alivia los síntomas, mejora sí estos problemas de constipación o esta motilidad. Siempre valdrá la pena explicar muy bien y darnos a la tarea de hablar de cuáles alimentos son los que sí nos apoyan como fibra para que el paciente se sienta mejor y este tipo de aprendizaje nos va a ayudar mucho también después, sobre todo en las etapas tempranas y por supuesto como historia de vida para el paciente de cómo va a ir tolerando y mejorando esta situación que durante la primera etapa después de la cirugía el paciente manifiesta como una constipación. Em, el quitar el gluten y suprimirlo aun cuando el paciente no compruebe a través de los estudios que es un paciente celíaco, pues con un nivel de evidencia alto se obtiene una disminución de todos estos síntomas que el paciente describe como esta colitis, esta inflamación en el abdomen que es muy molesta, que a veces él mismo dice en la mañana, tengo una ropa y en la tarde es otra. Entonces, el gluten sí, por supuesto sí. Esta es una herramienta que normalmente también nos sirve en el preoperatorio como parte de esta baja de peso que es deseable, no es indispensable, pero es deseable y que por otro lado el paciente siente esta mejora en su salud desde esta etapa. Y desde luego, sí o sí, platicar con el paciente cuáles son esas alergias que tenemos que respetar y considerar durante todo este manejo y acompañamiento que le vamos a dar al paciente. Los probióticos van a ser siempre benéficos, hay que comentarlo siempre con el médico, pero es una de estas herramientas que nosotros podemos usar, hoy hay muchos y tienen ciertas características que nos pueden ayudar. La dieta de FODMAPs, decíamos, sí, sí, es una dieta difícil de poderla llevar, pero el tener guías como esta, que fíjense cómo viene en verde, cuáles son los alimentos que más podemos recomendar, en amarillo los que no tanto, en rojo los que tienen que ser casi nunca. Y es importante porque vale la pena explicarle al paciente qué ventajas va a encontrar en este tipo de alimentación, porque normalmente el paciente no entiende por qué le vamos a limitar, por ejemplo, el aguacate o le vamos a decir, no uses ajo y cebolla, que pues ustedes saben que en una preparación en la cocina a la hora de hacer un alimento normalmente están presentes y si nosotros queremos ayudar y ver si realmente esto es lo que está causando el problema, pues hay que limitarlo. Entonces, por lo menos tratar de que 2 semanas lo puedan llevar y lo hagan. También explicar qué es esto, cuándo, qué pasa y por qué se indica, qué sucede con estos carbohidratos que producen a veces este exceso de gas, este tipo de carbohidratos, y que causan problemas de estreñimiento. Y en otros casos lo que vemos es que no hay esta absorción de agua por el cuerpo y la diarrea es continua. Entonces, sí tratar de explicar, no nos vamos a detener más en eso, ustedes saben cómo es, pero vale la pena. El caso del reflujo es muy frecuente. En el paciente obeso, todos seguramente lo han visto, el paciente en muchas ocasiones presenta reflujo gastroesofágico. Yo creo que aquí vale la pena, sí, tratar de hacer un escrutinio más detenido
y ver si realmente el hábito es el que está llevando a esto, porque sencillamente si el hábito lleva a que la comida más abundante y más compleja es en la noche, a veces no es más que adecuar estos tiempos de comida, este tipo de alimentos y explicar y hacer lo que debe de hacer el paciente para que esto se mejore. Pero hay ocasiones en que realmente ya hay un daño en el esófago y pues si nosotros lo comentamos con el médico, pues desde luego él va a ver que esto puede ser una indicación de que se tome la decisión de cuál método de cirugía bariátrica pudiera ser la mejor alternativa para este paciente. Hay veces que desde luego puede haber hernia en el paciente, ver si es la alimentación, la obesidad por sí misma, por esta configuración que hay dentro de lo que es el cuello y toda esta grasa que aquí vemos en el dibujo, pero fíjense dónde está localizada toda esta grasa y el paciente cuando se acuesta y si no tiene ciertas precauciones, pues esta grasa obstruye todavía más y el reflujo es más. Ahora, estas grandes cantidades de alimento, a veces ese cierre ya no, acuérdense que es solamente un cierre que a veces queda ya muy lastimado por este ácido que regresa, el estrés y por supuesto el tabaco en este caso exacerba todo y también como preparación el tabaco sí o sí tenemos que quitarlo. Hay 3 cosas muy importantes que dentro de lo que es el reflujo, nosotros podemos ayudar a mejorar. Ver cómo está esa alimentación, si hay horas, si hay cantidad, si hay preparación adecuada de alimentos. Desde luego, la obesidad y qué tipo de obesidad y cómo está esa distribución. Y, pues, muchas veces ese estrés que lleva a tomar decisiones equivocadas y que pues eso también lo podemos compartir con nuestro grupo, con el psicólogo, el psiquiatra que nos esté apoyando. ¿Qué hábitos de dieta tenemos sí o sí que cuidar de manera muy importante desde este preoperatorio? El café y sobre todo, pues ya sabemos de qué, en qué forma. El té, sobre todo el té negro. Las bebidas carbonatadas sí o sí tienen que estar totalmente descartadas. Los alimentos fritos, las grasas, los picantes. El paciente obeso realmente gusta mucho del picante, lo que es el condimento, las frutas ácidas, el jitomate, que a nosotros en la comida mexicana lo usamos muchísimo, pues hay que quitarlo, la cebolla, la menta y el chocolate. Dentro de este reflujo, entonces, lo mejor es infundir hábitos. Fíjense aquí en este cuadro, todo esto que está alrededor de la obesidad y el paciente tomando su siesta y fíjense cómo esto, si pensamos en un paciente obeso, pues los hábitos nos pueden ayudar muchísimo, pero ¿qué hábitos? Quitar el alcohol, quitar el cigarro, desde luego, el bajar de peso va sí o sí a ayudar y buscar cuál es la posición más saludable para que el paciente pueda descansar. Dentro de lo que nosotros también tenemos que explorar en las molestias a investigar para que se traten antes de que se lleve a cabo la cirugía, es descartar si esto que el paciente describe como gastritis es el Helicobacter pylori o no, si va a estar sujeto a este tratamiento que normalmente lleva un tipo de antibiótico que nosotros podemos apoyar a que sea más leve ese tratamiento, dando también probióticos y una alimentación que sea más de dieta blanda y checar si hay alguna úlcera o alguna úlcera péptica u otro que deba ser tratado desde antes de llevar a cabo la cirugía. Sí o sí, tenemos que ver cuando nosotros tenemos como paciente a las mujeres en menopausia. Muchos de los pacientes que acuden a una cirugía también están ya en esta edad y la grasa tiene otra distribución,
sí hay esta presencia de resistencia a insulina con mayor frecuencia. Entonces, ver si el paciente está o no apoyado con una hormona, con la terapia hormonal. La actividad física baja la resistencia a insulina y sí tenemos que buscar una dieta muy adecuada para este tipo de paciente, apoyando que los carbohidratos que son simples no deben de estar presentes. El sedentarismo no ayuda. Fíjense cómo es el protector más importante, la actividad física de este paciente que primero se ve con la obesidad central, bajando, fíjense, un rango de 1 a 4 kilos, haciendo una dieta con una dieta natural, o sea, bajando la cantidad de alimentos, estableciendo buenos hábitos y haciendo actividad física, el baja el riesgo del paciente y se mantiene como el mejor protector en el tiempo. Desde luego, pues esta alimentación que va a ayudar a hacer buenos hábitos de alimentación, pues también nos va a ayudar. Algo que nosotros vemos, ya me estoy excediendo, cuando el paciente viaja, vale la pena que nosotros tomemos en cuenta que el paciente cuando viaja va a presentar problemas de constipación, de indigestión o de náusea. Y que en esto, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Bueno, cuando el paciente viaja, debe de tener cuidado de evitar consumir alcohol, comida rápida, bebidas gaseosas o exceso de café hasta que el paciente presenta ya este tránsito de un paciente que vive en un lugar como en la Ciudad de México, que estamos a una altura muy alta y que nuestro aparato digestivo funciona aquí, pero tiene que adaptarse a un cambio dependiendo el lugar al que va, pues este tipo de hábitos puede ayudar mucho, sobre todo si se cuida 1 o 2 días hasta que el aparato digestivo se vuelva a adaptar. Y algo que también vale la pena considerar es que en un país como el de nosotros, las gastroenteritis son muy frecuentes cuando la gente come fuera de casa. Y en esto, sobre todo en la primera etapa de la cirugía bariátrica, vale la pena explorarlo. ¿Por qué? Porque siempre el paciente se lo achaca al procedimiento y cuando uno escarba un poquito más, pues sucede que sí probó un alimento, pero nada más el caldito del pozole, nada más el caldito de la birria y comió fuera. Entonces, sí lo tenemos que considerar porque no es atribuible al procedimiento, sino que esto sucede o no. ¿Qué ideas nos llevamos a casa? Bueno, vale la pena atender las señales que dice el organismo. La alimentación es fundamental y eso nos toca conducirlo a nosotros. El manejo del estrés sí o sí influye en la digestión del paciente. Los hábitos saludables son el mejor protector para el paciente. Prevenir nos ayuda mucho más. Hay cuestiones que desinflaman y que vale la pena promoverlas como el jengibre, el té de jengibre con limón, disminuir los postres, disminuir los lácteos, los azúcares simples y los alimentos fritos, las carnes rojas en menores cantidades, utilizar sí o sí platos pequeños de ensalada, pero que estén siempre presentes y no alimentos fritos. Cuando el paciente tiene que estar mucho tiempo fuera y tiene muchas molestias de inflamación, pues llevar siempre agua simple, una barra que sea lo más saludable que nosotros la podamos aprobar, que lleve proteína, que utilice ropa y zapatos cómodos, que no esté tanto tiempo sentado, los pies hay que levantarlos, esto no ayuda para que el paciente se desinflame, algunos bocadillos de fruta o de almendras nos pueden ayudar, pero acuérdense que sí o sí, los hábitos son muy importantes para lograr mejoras en el paciente y que cuidar ese cuerpo, pues es importante, es el compañero de vida que tenemos, entonces hay que cuidarlo, hay que escucharlo y hay que atenderlo.
Bueno, pues esto era todo lo que quería yo hoy compartir con ustedes. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hola, muchas gracias, Carmen. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado y mucho miedo de comer ya, porque yo creo que la gran mayoría padecemos de algún problema gástrico, ¿no? Y bueno, hay algunas preguntas. Claude pregunta, ¿qué fibra tiene gluten y cuáles son las mejores recomendaciones? Yo Bueno, te, mira, yo ya, aquí más ajá, que la fibra con gluten o no, estamos hablando de esa fibra que es soluble en agua o no. Nosotros tenemos fibra, por ejemplo, como la chía. Si tú pones, por ejemplo, la chía en agua, bueno, esta fibra se va a inflar, va a absorber el agua y no va a ser tan agresiva para un aparato digestivo que está lastimado y que hay que cuidar. La avena, por ejemplo, también. En cambio, si nosotros pensamos, por ejemplo, en unos tronquitos de apio o en espinaca de todo, la espinaca tal cual como está, bueno, en ese momento de que el paciente está en un proceso inflamatorio, no es lo indicado. Vamos sobre fibras solubles, si a la manzana le quitas la cáscara, puede tomar ese tipo de fibra, pero sí hay que tener cuidado porque una vez que bajamos el proceso inflamatorio, el tránsito se mejora, esto va a ayudar al paciente. gracias. También preguntan, ¿el aceite de oliva también causa flatulencias si se ocupa como aderezo en las ensaladas? Si tiene alguno de estos problemas que describimos, sí. O sea, es la grasa en general. Ahora, Me veo muy roja. ¿qué Ay, perdón. pasa con esto? El aceite de oliva se puede utilizar crudo en cantidades no mayores a una cucharada por vez. Esto está bien mientras nosotros exploramos que el paciente tiene o no qué problema, hasta que el diagnóstico está hecho, pues la grasa también debe limitarse y la dieta debe ser blanda. ¿Qué es dieta blanda? ¿Que esté suavecita? No, no es que esté suavecita, es que esté medio digerida. Fruta y verdura sin cáscara y cocida, no irritantes, no gaseosas, no café, no té. ¿Cuánto? Por lo menos 2 semanas. Y de acuerdo a eso vamos regresando poco a poco los alimentos y el paciente lo vamos metiendo más en aquella alimentación con hora, con cantidad que le va a favorecer, dependiendo donde el paciente puede comer. Gracias, Carmen. Dice Rocío Durán que es todo un estuche de monerías el paciente. Sí, Dice que, ¿qué sí. opinas de la linaza? La linaza me parece excelente, la linaza me parece excelente. Ahora, en este tipo de pacientes que son sensibles, vale la pena limitarlo. ¿Cuánto es limitarlo? El paciente no debería de tomar más de 2 cucharadas al día y además esa linaza debería estar preparada. ¿Qué quiere decir? Que debería, igual que la avena, estar pre puesta en remojo desde la noche anterior, en refrigeración, y ya al siguiente día puede tomarse esta agua donde se remojó la linaza, se descarta y ya se puede licuar con algún otro alimento. Gracias. ¿Qué opinas de las personas que toman lactosa y se toman su pastilla? Este, El Lactate eso. y en especial el Lactate, déjenme decirles que ha sido excelente, ¿eh? No, no solamente para la lactosa, o sea, muchos pacientes ya es algo que traen en la bolsita aquí, listos, van a empezar a comer y se toman el Lactate. Supuestamente el lactate solamente serviría como este aporte de la enzima para poder metabolizar la lactosa. No, no ayuda en general. Este tipo de enzima que tiene el lactate ayuda en general en el proceso digestivo y baja la inflamación. ¿Qué diría yo? Utilícenlo, utilícenlo. Miren, el dejar de estar estresado o que una paciente sea menos aprensivo que otro, lo podemos cambiar no tan fácil, pero el Lactate sí se lo pueden tomar. No le va a causar problema y tener una ayuda con una enzima que dentro de todo no es tan problemática y no va a causar problema, está bien.
Gracias. Bueno, Oscar dice que excelente plática. Preguntan, ¿qué opinas de la clorofila en estos casos? La clorofila puede ayudar. Si se fijan por ahí, el paciente que tiene reflujo tiene un tipo de sintomatología a veces parecido a los que tienen balón, tienen mal aliento y eso no es agradable para nadie. No es agradable para nadie. ¿Por qué? Porque tiene un proceso digestivo alterado. Si nosotros procuramos que el paciente tome una cucharadita, tampoco puede excederse, una cucharadita de clorofila, ayuda a este mal aliento y le da una sensación de frescura a ese paciente que finalmente tiene este ardor, esta inflamación. Entonces, vale la pena una cucharadita de clorofila en agua, está bien. Ok, gracias. Pregunta Osvaldo, con base a su experiencia profesional, ¿cuál considera que es el factor principal para la modificación del comportamiento alimentario en una dieta? La literatura sugiere que es multifactorial y es complejo. Sin embargo, he observado que por experiencia la mayoría de los médicos, entre otros profesionales de salud, emplea el consejo y la sugestión por medio de describir las consecuencias negativas de la enfermedad. De ahí que por lo general, la mayoría de las veces, las personas reportan información falsa para evitar reprimendas o regaños. Yo creo que tienes mucha razón. Este ya no es la idea. Miren, en este último curso que hubo de gastroenterología en el Instituto Nacional de Nutrición, algo que recomendaban por los resultados que se han visto en estos últimos 10 años es que no se vale ya satanizar ningún grupo de alimentos, ni siquiera un grupo, un alimento. O sea, ha venido causando muchos trastornos de alimentación que no están identificados. Cada vez hay más nombres que el Grasning, que el pastoreo, que es, bueno, cada vez hay más. Este tipo de mensajes mal indicados no son lo que debemos hacer. Miren, inclusive, si alguien ya ha tenido oportunidad de leer el consenso que hizo la IPSO ahora en donde estuvo Blanca en Nápoles, esto de los conceptos, el concepto de no respondedor hacia la cirugía bariátrica y respondedor hacia cirugía bariátrica, ni siquiera eso ya se está recomendando. ¿Por qué? Porque se sigue avanzando y los médicos, entre más van aprendiendo y más están cerca del paciente y de los procesos y del avance, han visto que a pesar de cirugía, que a pesar de grupo multidisciplinario, que a pesar de buenos resultados, el paciente en muchas ocasiones regresa a esto y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay que seguir viendo esto. Creo que tienes toda la razón. Estigmatizar no es, ¿eh? Creo que todo esto y la intención de dar esta pequeña plática ustedes saben más que yo, seguramente muchos a la hora de ver a los pacientes, es explicarles, mira, el funcionamiento es esto, estás teniendo esto, yo te sugeriría, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Te gustaría que platicáramos un poco más de quién cocina? ¿Cómo te sientes en la noche cuando te sirven la ensalada? No, te sientes súper mal, no, pues no vamos por ahí. ¿Qué más podemos hacer? Hay que ser cuidadosos y responsables con ese tipo de cuestiones que hacemos. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna otra pregunta que tengan, que quieran, alguien que quiera abrir su micrófono? Creo que por ahí, Jacqueline. Por ahí Rocío decía que hay que individualizar. Yo también creo, ¿eh? Yo también creo que sí, sí o sí. El ver al paciente, escucharlo y poder
ver al paciente como un todo, o sea, ¿por qué está presentando toda esta problemática? O sea, el paciente en qué contexto se está desarrollando, dónde puede o no comer. Lo que les digo, hay pacientes que uno los escucha y dice, esta persona come lo que puede, donde puede y si puede. O sea, de plano, no hay manera. Y cuando pasa eso, a veces dices, ¿qué haces? Si tú en todo el día no pudiste poner orden y llegas al Oxxo y dices, ¿qué voy a comprar aquí? Bueno, no vas a tomar las mejores decisiones. Dentro del contexto del paciente, ¿qué podemos hacer por él? Y además irlo conociendo, porque si esto se presenta antes de la cirugía, ¿qué va a pasar después? Dice Ruth, a mí me sirvió mucho hacer un automonitoreo con los pacientes muy sintomáticos. Les pido que lleven registro de alimentos, síntomas y que identifiquen sus aspectos emocionales, porque efectivamente yo creo que pues, va de la mano la parte nutricional con la parte emocional, ¿no? No, yo creo que sí, Blanca. Y además, fíjate, el doctor, cuando estaban hablando ahora de esto que decían por favor, no empecemos con que los carbohidratos tache y las proteínas palomita, nada más así, porque sí estamos desarrollando trastornos en los pacientes. Los pacientes deben de tener una vida lo más saludable posible y nosotros como profesionales de salud tenemos que inspirar y tratar de poner esto en positivo, o sea, no es tratar de desarrollar trastornos de alimentación. Yo lo veo ahora cuando llegan las jovencitas y traen estas nuevas cuestiones de que además de que son veganos, son alérgicos, no quieren subir medio miligramo, o sea, también estamos causando otro tipo de problemas. Entonces, les vamos a dar, sí, una vida más saludable y esa vida más saludable también entiende que la alimentación perfecta es imperfecta, de hecho. Preguntan qué probióticos serían buena opción como apoyo para, aparte del tratamiento nutricional. Pues mira, tenemos varios, ¿eh? Tenemos varios. Desde luego, para el paciente obeso, podemos explorar si tiene o no algún problema de estos como pudiera ser estar inflamado continuamente. Pero desde que podemos, si el paciente quiere sinoverase o quiere enterogermina o quiere el microbiota y ese es el que tiene, o puede comprar el de Costco, que tiene una variedad mucho más amplia, está bien. Pero sí tenemos hoy probióticos que están mucho más relacionados hacia un proceso inflamatorio. Creo que vale la pena que estemos en coordinación con el médico internista. También es importante el momento en el que toman el probiótico, ¿eh? O sea, no se van a echar el chocomil junto con el probiótico, porque entonces el probiótico, cuando llegó al intestino, o sea, tiene que haber momentos para tomarlo que estén libres de alimento, que pueden ser 1 hora antes, 2 horas después de tomar el alimento, pero sí tenemos que tratar de asegurar de que acuérdense, el probiótico tiene una función de dar esos elementos que requiere el, es una cosa es probiótico y otra es probiótico, ¿sí? Cuando tenemos los dos que son simbióticos y sería lo mejor, también tenemos que cuidar esos elementos. Tienen que atravesar todo el esófago, todo el estómago, todo el intestino delgado y llegar y quedarse en el intestino grueso. Entonces, sí necesitamos buscar dentro de este programa de alimentación que vamos a hacer para el paciente, cuál es el mejor momento en el que va a tomar este apoyo. Es una excelente herramienta. ¿Eh? Si lo llegan a hacer de manera regular, es excelente. Y déjenme decirles, solo como tip, mire, algo que me ha resultado muy bien con el paciente y que tenemos, hay unos que tienen la sintomatología así y otros que se le imaginan. Bueno, para que él se le imagine y el que tampoco se imagina, hoy tenemos dentro de esta alimentación orgánica la sábila orgánica, que la pueden encontrar, es barata.
es barata. Una vez que la abren, la tienen que guardar en refrigeración. Bueno, 2 cucharadas de esas o un caballito de la sábila orgánica en ayunas para el proceso inflamatorio es aloe vera a todo lo que da. O sea, realmente va a apoyar al paciente en el proceso de digestión y de bajar la inflamación. Esto en ayunas puede resultar bastante bueno y por supuesto que nos va a ayudar para lo que es el aparato, la microbiota, ¿no? Que esté en mejor estado. Gracias, dice Rocío, que pues, el estrés es un factor importante. Por más que Ah, sí, bueno. quiten el alimento, los pacientes se siguen sintiendo inflamados, ¿no? Y como dice Sí. Jacqueline, la educación alimentaria es importante para evitar la satanización de los alimentos y fomentar la alimentación consciente como el mindfulness, porque hasta ahora hasta el estrés es un factor para tomar malas decisiones. Y pregunta Clau, ¿cuál es el simbiótico? Y cambia tomar el Suniverase líquido o en pastillas. No, fíjense que la verdad es que les voy a decir por qué el sinuberase o estos pueden ser una buena opción. Porque están muy al alcance. Los pacientes los conocen desde los tiempos de su abuelita. Bueno, si ese les gusta, está bien, que tengan la ayuda. Pero hay muchos mejores, ¿eh? Hay muchos mejores. Si quieren, déjenme ver cuáles tenemos ahorita que para hacer la diferencia entre este es un simbiótico, este es un probiótico para inflamación y se los pongo en el chat, porque la verdad es que sí es una herramienta, es excelente, no debemos automedicarnos, pero con apoyo del programa de alimentación, sabiendo que el paciente puede tener esto, sí nos ayuda en la salud digestiva hoy en día, sí o sí. Gracias, Carmen. Y por último, dicen que dónde se consigue. Yo me imagino que se referían más a lo de Miren, la aloe vera. la sábila, búsquenla, ¿eh? Miren, no les puedo decir aquí si todos lo pueden encontrar en las tiendas donde nosotros los encontramos, que se llaman Bienesta y que los encontramos con facilidad. Pero métanse a la página, métanse a la página, los van a encontrar en Amazon, los van a encontrar en Mercado Libre. Nada más, fíjense que es sábila orgánica y den la indicación de que una vez que lo tomen sí o sí en refrigeración, ya lo abrieron, que lo pongan en refrigeración. Y la otra cosa importante es que no utilicen una cuchara sucia, porque si no van a inocular esto que debe de durar un buen rato. O sea, no, es como el arroz con leche, les encanta tanto que meten la cuchara ahí y ya se echó a perder todo. No, que lo utilicen así y les va a servir. Miren, esto a veces tomado así, tengo un paciente que la verdad le hubiera hecho mucho bien y dijo, no lo quiero, sabe a cebolla. Bueno, tenemos de todos los pacientes, pero se mejora mucho si lo toman, por ejemplo, un té de limón con jengibre, sabe excelente. Y con eso podemos mezclar perfecto un alimento como puede ser el probiótico o el prebiótico o el simbiótico o la sábila y sí, y te va a dar buen resultado, que ayuda mucho en un proceso temprano. Mira, la kombucha, sí es cierto, la kombucha, todos los alimentos, todos tenemos en la historia de nuestra alimentación superalimentos que son fermentados. O sea, si ustedes se fijan en Europa, Blanca seguramente lo viste ahora, el kefir, claro, la col que puede estar fermentada, sí o sí, las salchichas en Alemania con esto, sí, pues ayuda, los polacos lo hacen, sí, el kombucha puede servir, sí, tenemos que ayudar a utilizar más estos alimentos que son cercanos a nosotros. Miren, por allá anda Ana, que es también nutrióloga y que a ella le encantan estos alimentos que son funcionales y que tienen esto. Bueno, sí o sí, la sábila en México la hemos usado siempre. Te quemas, la puedes poner encima y te va a ayudar. Te cortas, te pegas, no sé,
O sea, en muchos lugares fuera de nuestro país lo encuentran como aloe vera, pero nosotros tenemos del mejor. Por eso la sábila vale la pena. Ahora, sí es cierto que a veces le queda ese saborcito, pues que le han de poner algo para que se mantenga bien y no se eche a perder, pero con un poco de té con jengibre y vale la pena. O sea, realmente en el proceso inflamatorio nos ayuda así y la mayoría de los pacientes lo tienen. Ahora, el paciente después y en la primera etapa de la cirugía bariátrica es chifladísimo, es chifladísimo. Entonces, necesitamos tener un elemento que no sea todo a base de chochos, que nos pueda ayudar, que pueda ayudar al paciente y que nosotros estamos tranquilos de que lo que estamos indicando está protegiéndolo y está protegiendo su salud, porque para eso estamos, tenemos que apoyarlo. Fíjense cómo todos esos alimentos que nosotros recomendamos, es una gran responsabilidad. Dice, esto no es medicamento, está en función de quien lo recomienda. Díganme, por favor, si hay un paciente diabético que pueda decir que el alimento no es su mejor medicamento. Puede tomarse la bolsa de chochos, que si el alimento lo hace para donde quiere, vamos a ver si el paciente le sirve. O sea, el alimento, tenemos esa gran responsabilidad de buscar las mejores opciones. Y en este tipo de alimentación que tenemos que tratar de fomentar en los pacientes que sea antiinflamatoria, vale la pena que tengamos elementos, herramientas que nos podamos sentir seguras que lo que estamos diciendo no va a dañar al paciente. Bueno, pues todo el mundo dice que muchas gracias, que excelente plática, excelente información. Y la última pregunta de Jacqueline es, ¿qué tan cierto que los probióticos son únicamente para bypass y no tan necesarios en manga gástrica? ¿O es necesario en ambos? ¿Y cuándo comenzamos? ¿Sabes qué, Jackie? Aquí hay una confusión. Es cierto que el SIBO es mucho más frecuente en el paciente de bypass, pero déjame decirte que no es solamente en paciente de cirugía bariátrica, lo vemos más pues en bypass por este cambio y por el corte que hacen del intestino y cambiarlo de lugar. Pero el paciente que sufre de constipación continuamente puede presentarlo, puede presentarlo. Entonces, el probiótico nos va a ayudar a mejorar la población en esa microbiota que queremos poner en el paciente y por supuesto que en el paciente de cirugía de bypass, pues puede ayudar más previendo que el paciente no vaya a desarrollar un SIBO. Pero sí o sí, en el paciente de cirugía bariátrica, cualquiera que sea su proceso, nos puede apoyar. Y los que no tenemos todavía ese procedimiento, también nos va a ayudar. Entonces, sí creo, porque estamos alejados de la alimentación. Nadie puede tener una alimentación perfecta. Fíjense, esto es un tiro al blanco. Todo el tiempo queremos tener la buena, pero no siempre. O sea, si ahorita te vas al cumpleaños de Blanca y a lo mejor la tremenda de Blanca preparó espagueti bien cremosiento y es su cumpleaños y tienes que decirle, pues órale, pues me lo voy a comer, pero tú al siguiente día vas a hacer una mejor alimentación, te estás protegiendo con tu probiótico, vale la pena, ¿sí? Pues muchas gracias. Ya queremos acabar y siguen llegando preguntas que sería mejor antes de la cirugía o después y que si la recomendación es de un mes de tratamiento o puede variar. Idealmente, preparar al paciente antes de la cirugía y que pudiera estar desinflamado ayuda. La realidad y lo que está sucediendo, o sea, lo sabemos bien, es que no tenemos tanto tiempo para trabajar con el paciente. Por eso, sí o sí es que tenemos que estar aprovechando al paciente cuando estamos cercanos a él y que es mucho después en este proceso inmediato después de la cirugía bariátrica y que además el paciente realmente está más susceptible, tiene miedo, como que
qué está pasando con él, qué le puede ayudar. Y esta es una herramienta que nos puede ayudar. Ahora, Rocío dice, hay que estar cambiando las cepas. Sí, sí, se puede. O sea, realmente, imagínense, si nosotros en un paciente o en una persona, no solamente en un paciente, en una persona en general, eh, se, se, mm, se sabe que por lo menos 1 kilo de este paciente va a ser lo que tiene el paciente en microbiota. Y esto es chiquititito, o sea, imperceptible. Imagínense la variedad que debe de haber. Lo que nosotros queremos hacer es poblar de las mejores cepas. ¿Por qué? Porque acuérdense todo ese proceso que se habló de disbiosis, donde la barrera intestinal estaba ya violentada y había un intercambio de lipotoxicidad entre el cuerpo y lo que estaba pasando dentro de esa barrera que debería de ser íntegra. Entonces, al cambiar tan drásticamente la alimentación, tenemos esa oportunidad de repoblar esa microbiota que va a morir porque ya no va a tener ni las grasas saturadas, ni los azúcares simples, ni las bebidas carbonatadas, no lo va a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar esta oportunidad de sembrar qué microbiota, pero ¿cuál? De la buena. Y eso lo podemos apoyar con probióticos y prebióticos, sí, desde luego. Pues muchas gracias, Karma. Excelente tu presentación. Creo que hay muchas dudas y mucha polémica y mucha información muy útil que todo el mundo te está agradeciendo. Y pues les damos las buenas noches y nos vemos el próximo mes, que yo les mando la información en el chat, que recuerden que es el último jueves de cada mes a las 19 horas, hora de la Ciudad de México, y vamos a tocar un tema de psicología, que es en relación al hambre emocional, que yo creo que también es un punto muy interesante. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, Carmen, y nos vemos. Estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta luego, noches. ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego.